Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature World, soy Maincop y en esta guía de pintura os mostraré cómo dar color rápido y fácil al héroe de Dungeon Saga, Rudy. Comenzaremos pintando su armadura y la maza. Buscamos darle un aspecto gastado, dando a entender que su equipo ha pasado tiempos mejores. Por ello mezclaremos Ball Metal Gun con Abaddon Black en una proporción de 30-70. Luego, con la base ya aplicada, daremos un repaso a todas estas con un Old. Comenzaremos a crear el efecto de desgastado en la armadura. Para ello, con Iron Breaker Armor, iremos dando pasadas suaves sobre las superficies, y sobre todo por los bordes. Buscamos marcar la armadura para que parezca vieja y por tanto pocas zonas deben de aparecer brillantes. Luego aplicaremos un lavado con Acrad Earthshade. Finalmente, daremos una pasada suave con Iron Breaker Armor para destacar aún más el desgaste y la antigüedad.
Para el faldón de la armadura seguiremos el esquema oficial y lo pintaremos de azul. Para ello daremos de base un color oscuro como Regal Blue. El faldón tiene una silueta, con Calendar Sky pintaremos estas zonas únicamente, para finalmente perfilar mezclando Calendar Sky con Lothar Blue. Para el borde amarillento daremos un tono tirando al dorado. Para ello mezclaremos Bubonic Brown con Morphin Brown. Luego iremos subiendo el tono aplicando a esta mezcla más Bubonic Brown. Finalmente las luces las daremos añadiendo Ushapti Bone a la mezcla. Para el resto de telas usaremos de base Carney Brown y aplicaremos un lavado con Agar Edge Shade. Luego poco a poco subiremos luces con Carney Brown. Para botas, guantes y cinto usaremos de base Rhino High y luego mezclaremos con Morphin Brown para ir subiendo la luz. Finalmente perfilaremos con Morphin Brown puro.
Para el rostro, comenzaremos con una mezcla entre Dark Flesh y Cadian Flesh Stone, en una proporción 50-50. Luego iremos añadiendo más Cadian a esta mezcla base para ir creando los contornos y las luces. Como detalle final, podemos añadir un poco de rojo a la mezcla y aplicarlos en las mejillas y en la nariz del enano. Para la barba del enano, usaremos un tono rojo de base con red. Luego subiremos con este tono con un naranja vivo para crear el tono final de la barba. Para la madera del mango del martillo, de base se dio Steel Legion Draft mezclado con Abaddon Black en un 50-50 y luego se iluminó con Steel Legion Draft puro. Para la tela del mango se usó con Red, luego un lavado de Agro Red Sheet y por último se perfiló con Red nuevamente.
Y nuestro amigo enano está listo para aplastar cabezas en las infinitas mazmorras de Dungeon Saga. Espero que os haya gustado esta nueva guía de pintura, darle a like si ha sido así para que llegue a más Wargamers. Suscribiros si no lo estáis para estar al día de nuestras novedades. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.